el regalo del Nilo. El verde intenso de la ribera contrasta con el color del desierto que los antiguos egipcios llamaban tierra roja para distinguirla de la fértil tierra negra fecundada por el Nilo. A lo largo de esta ribera floreció, como todos saben, una de las más grandes civilizaciones de la historia que en cierto momento decayó y fue sumergiéndose en la arena. El descubrimiento del antiguo Egipto se produjo hacia finales del siglo XVIII gracias a algunos solitarios y emprendedores viajeros, entre los cuales destaca Giovan Battista Belzoni. Un ex sacerdote, un ex hombre de circo, un apasionado de la antigüedad y también un poco aventurero. A él se debe uno de los primeros estudios organizados sobre testimonios del pasado Egipto. El verdadero y sistemático descubrimiento del antiguo Egipto comenzó, sin embargo, durante la campaña napoleónica de 1798. En el ejército de Napoleón iban también civiles, hombres de ciencia y dibujantes que examinaban los monumentos con sofisticados instrumentos de medición. Se debe, sin embargo, a un militar el descubrimiento cerca de una localidad llamada Rosetta de una estela escrita en 3 lenguas, 14 líneas en jeroglífico, 22 en demótico y 54 en griego. Estas últimas se hicieron famosas porque fueron la clave para descifrar el jeroglífico. La solución del enigma la dio, 20 años después del descubrimiento de la estela, el francés Jean-François Champollion. A partir de aquel momento, Egipto fue meta de los estudiosos de toda Europa occidental. Franceses, ingleses, italianos, alemanes. Todos ellos volvieron a su país con notables resultados científicos y también con un conspicuo botín de obras de arte. Un verdadero expolio de tipo colonialista. El resto de los antiguos monumentos salieron a la luz unos tras otros y alimentaron con el misterio de sus formas la fantasía de los visitantes y también de quienes, desde lejos, no tenían más conocimientos que los que adquirían a través de publicaciones cada vez más numerosas. La pasión por el Egipto de los faraones produce un vasto movimiento de opinión pública cuando la necesidad de explotar el agua del Nilo para garantizar un mayor desarrollo económico a la moderna nación egipcia pone en peligro la existencia de tan antiguos monumentos. En la isla de Philae se trabaja activamente desde 1974 para trasladar a otra parte el templo de la diosa Hathor. Una empresa equiparable a otra gigantesca, concluida apenas algunos años antes, para salvar los grandes templos rupestres de Abu Simbel. Las vicisitudes empezaron en el año 1960, cuando el director general de la UNESCO, Vittorino Veronese, lanzó al mundo un dramático llamamiento. Han empezado las obras de la presa de Asuán. Dentro de 5 años, medio valle del Nilo se habrá transformado en un gran lago. Maravillosas construcciones, consideradas entre las más espléndidas de la Tierra, corren el riesgo de desaparecer debajo de las aguas. Cuando está en juego el bienestar de los hombres que sufren, hay que sacrificar, si es necesario y sin dudarlo, estatuas de granito y de pórfido. Pero nadie, constreñido a hacer semejante elección, podrá contemplar el sacrificio sin angustia. El llamamiento de la UNESCO, en el cual estaban implicados los gobiernos egipcio y sudanés, fue escuchado. Los templos de Abu Simbel fueron salvados. De aquella empresa, que será recordada siempre en la historia de la arqueología y de la civilización,
Encontramos en la proximidad del mismo templo a uno de los protagonistas. El templo de Abu Simbel fue trasladado del lugar en el cual se encontraba originariamente y reconstruido más tarde en lo alto por obra de una sociedad internacional. Lo cortamos en 1000 piezas y lo transportamos más arriba, reconstruyéndolo sobre la nueva plataforma que ven aquí. El trabajo fue llevado a cabo por suecos, franceses, italianos y alemanes. Empezamos en enero de 1964 y terminamos en octubre de 1968. Colaboraron cerca de 120 o 125 europeos pertenecientes a las 4 naciones mencionadas y casi 1500 egipcios. Como pueden ver, el templo fue reconstruido exactamente. La empresa costó cerca de 630 millones de dólares, comprendido el despiece del templo, la construcción de un gigantesco centro residencial con jardines y lugares de reunión para ofrecer algunas distracciones a los hombres que habían de vivir 4 años en este desierto. El trabajo de mayor responsabilidad fue ejecutado por una brigada de italianos venidos de Calvara. Ellos fueron quienes desmontaron el templo según un orden preciso, de modo que fuera posible volver a montarlo sin que se vieran las uniones. Los bloques cortados pesaban cerca de 5 toneladas cada uno y los más pesados llegaban casi a las 40. Estos últimos eran los que se encontraban a la derecha e izquierda de la entrada y son el símbolo de unión del Alto y Bajo Egipto. La empresa, brevemente contada por uno de los ingenieros que dirigieron los trabajos, no ha salvado únicamente el complejo monumental más espectacular del antiguo Egipto, sino también uno de los testimonios más sugestivos de la concepción de la realeza faraónica. El templo está en efecto orientado como una admonición hacia los pueblos de la lejana Nubia, con las 4 estatuas reales de la fachada. El Rey Dios, por un lado como potencial dominador del mundo, por otro, como personificación del orden armónico y racional de Egipto contra el caos representado por las poblaciones del desierto. No es por casualidad, por lo tanto, que en el interior del templo esté representado el invencible Ramsés derrotando a los hititas. Su Majestad era un hombre joven y valeroso, y nadie era como él. Arrastraba a sus secuaces, salvaba a sus soldados, puesto que su corazón es como una montaña de bronce. El tronco de caballos que llevaba Su Majestad se llamaba Victoria de Tebas y procedía de las grandes cuadras de Ramsés. Su Majestad se arrojó y penetró en el ejército de Queta y estaba solo y no había nadie con él. Y he aquí que el miserable príncipe de Queta estaba en medio de su ejército con sus caballos luchando contra Su Majestad, que estaba solo, sin soldados, sin caballos, y retrocedía tembloroso. La empresa de Abu Simbel ha contribuido a reforzar el espíritu de colaboración entre los arqueólogos egipcios y las expediciones extranjeras. Nuevas obras del antiguo arte egipcio siguen enriqueciendo los museos del mundo. No se trata ahora de expolios colonialistas, sino de un verdadero intercambio cultural entre naciones independientes y soberanas. La presencia del templo de Lexia en el Museo Egipcio es la expresión de agradecimiento a la República Árabe Unida. No solamente Italia y otras naciones
han disfrutado de estos regalos, por la colaboración internacional ofrecida con un espíritu de verdadera fraternidad por la salvación de toda aquella zona que estaba amenazada con la construcción de la presa de Asuán. Este templo, situado en Nubia, señalaba la posesión de Tutmosis III sobre esta zona. En el interior están representadas las divinidades que Egipto había importado a Nubia. Tras estas, vemos a Sesostris III, uno de los faraones de la 12ª dinastía, que había extendido los confines de Egipto hasta Nubia, donde era adorado casi como una divinidad, precisamente como predecesor de Tutmosis III. La salvación y el estudio de este templo, reconstruido en Turín, es una de las más recientes contribuciones al conocimiento del antiguo Egipto por los arqueólogos italianos que investigan en las riberas del Nilo desde hace cerca de 150 años. El Gran Río parece haber recobrado su papel de protagonista en la vida económica egipcia y es el gran enlace entre África y el Mediterráneo. Egipto es, de nuevo, como decían los antiguos escritores, un regalo del Nilo. La canción que se eleva de las barcas de los pescadores parece asumir la cadencia de un antiguo himno propiciatorio. Salvados los templos del agua, los arqueólogos de todo el mundo, comprendidos los egipcios, han vuelto a investigar, aún con más empeño, para levantar el denso manto de misterio que todavía se extiende sobre la civilización faraónica. En la antigüedad, por ejemplo, las pirámides fueron consideradas como el símbolo eterno de Egipto. Preguntamos a Sergio Donadoni, uno de los mayores egiptólogos modernos, hasta qué punto el nacimiento de la civilización egipcia puede relacionarse con las pirámides. Los orígenes son siempre misteriosos, pero seguramente no fue con las pirámides. Las pirámides, como toda cosa bella e interesante, es lógico que nacieran como una reacción metódica, consciente, cultural, de una experiencia más antigua. Las pirámides, que supusieron una especie de triunfo de la racionalidad, de la lógica, de la medida egipcia, de la relación con la realidad a través de la razón, típica de la cultura egipcia, en contraposición a lo que es la cultura hasta aquel momento, y que era la cultura arcaica de Egipto, representada por la pirámide en escaleras, de un mundo todavía lleno de magia, del pathos inmediato y de tentativas de insinuarse en la realidad como realidad. Que las pirámides nacieron como primera experiencia del Egipto que nosotros conocemos puede ser verdad, pero seguramente nacieron como una reacción consciente. ¿Cuáles pudieron ser las razones? Pues lo sabemos hasta cierto punto, porque conocemos muy poco la verdad. En la historia egipcia, los hechos se repiten mucho y muy frecuentemente. Las pirámides sirven para probar un tipo de cultura que en sí mismas deberían determinar. Según nuestra investigación histórica, el impacto de las pirámides por una parte es legítimo, porque son claramente la cosa más impresionante. Apenas si llega a lo que muestra Egipto tal y como debe ser, pero en realidad no son el punto de partida, son el punto de llegada. Si las pirámides son el punto de llegada, ¿cuándo empieza en realidad la historia de Egipto? Empieza quizá 4000 años antes de Cristo y decae poco antes de que Cristo nazca. Las pirámides fueron un momento de esa civilización.
conocimiento de Egipto es ya más antiguo que esta cerámica que pertenece al cuarto milenio antes de Cristo, cuyas figuras tenían un gran valor mágico ritual, como las minúsculas estatuillas de marfil o de arcilla, que muestran la relación ya existente entre el Egipto prehistórico y el cercano Oriente mesopotámico. Esta relación ha sido confirmada por otros numerosos hallazgos. Las paletas votivas, por ejemplo, que en su origen eran simples lastras de piedra que servían para moler el bistre con que se pintaban los ojos, se han convertido después en espléndidos motivos ornamentales de tipo oriental. La posición de las figuras del mango de marfil de este cuchillo de sílex, que se remonta al cuarto milenio, es muestra evidente de lo que será después la característica constante del arte egipcio: la división del espacio en capas superpuestas, llamadas registros. La estela del rey serpiente es uno de los primeros documentos históricos. Se trata de una de las lanchas de caliza de 2,5 metros, entera y únicamente ocupada con el nombre de Het, un faraón de la primera dinastía. El signo jeroglífico de la serpiente, la forma convencional del palacio real, sobre el cual está grabado el halcón que representa al dios Horus, compuesto todo con un ritmo que hace de la estela una obra de arte, mientras el poder mágico atribuido al nombre le confiere valores de estatua. La estela simboliza al faraón, que es en este caso el rey Djoser, del cual la estatua reproduce las facciones. La estatua está encerrada en una pequeña celda en la que a nivel de los ojos se abren unos orificios. Este hecho tan insólito debió de sorprender a su descubridor. Estudios sucesivos han permitido comprender el motivo de esta colocación. Dado que la escultura reproducía las facciones del faraón, era como si estuviera vivo, como si en su lugar estuviera el mismo Djoser, observando realmente todo lo que ocurría fuera a través de los dos orificios. Esta visión mágica de la vida determina también la estructura de todo el complejo funerario de Djoser realizado a la medida que exige la habitación. En este caso, el Palacio Real, del cual no queda ni rastro. También la pirámide escalonada, a pesar del parecido, no puede ser considerada un precedente de la futura pirámide, porque es diferente el espíritu con el cual fue construida, superponiendo una serie de mastabas o bancos, las antiguas tumbas en forma de pirámide truncada. Este gran complejo está unido al nombre de Imhotep, el único autor de obras de arte egipcias del cual nos ha llegado el nombre. Quieta. No me limpies con eso el despacho del jefe. Yo me encargo. No hay nada como limpiar los muebles a diario con Pronto, porque con Pronto, además de limpieza, consigues belleza. Buenos días. Buenos días. Marta, recuérdeme que le suba el sueldo a la señora de la limpieza. Con Pronto de Johnson, además de limpieza, belleza. Si lo dulce a ti te va, pásate a su grill. Si no quieres engordar, pásate a su grill. Pierde calorías, pero no renuncies al sabor de Azugrill. Prueba Azugrill. Creador de la arquitectura y por consiguiente de la geometría y del cálculo matemático, Imhotep fue también inventor de la música, además de médico. Un personaje polifacético, un verdadero Leonardo da Vinci que los egipcios llegaron a divinizar. Para la edificación de este Palacio de la Eternidad, y fue la primera vez en la historia del mundo, Imhotep adoptó la piedra como único material de construcción, sustituyendo la madera y el adobe usados normalmente en la arquitectura civil. Hasta los vasos que fueron encontrados a centenares en el interior de la tumba de Djoser estaban tallados en granito o en alabastro.
Este complejo, que ya los egipcios de la época de las pirámides consideraban antiguo, se encuentra en Saqqara. Expediciones arqueológicas de varias nacionalidades continúan aquí sus excavaciones. Y esto es acaso lo más sorprendente, encontrando insospechados testimonios de diversos periodos de la historia egipcia. Esta necrópolis, que se considera de la época más antigua, revela también la presencia de tumbas de las últimas dinastías. Estos trabajos dirigidos por mí, por medio de la Universidad de Pisa, se realizan en colaboración con el Servicio de la Antigüedad Egipcia, pues toda la parte técnica ha sido confiada al arquitecto jefe de Saqqara, el arquitecto Salah el-Nagar. Esta tumba, descubierta a fines del siglo XVIII por Jumel, un miembro del ejército de Napoleón, es conocida y visitada tanto por lo extraordinario de sus relieves como por la belleza de las figuras que hay en el techo de la sala de las pilastras y también en los textos esculpidos en las paredes. Por excepción, encontramos en esta zona una tumba rupestre, exactamente la planta de un templo. La impresión que se recibe visitando una tumba como esta, de la cual se está llevando a término estudio y restauración, es que entre esta y aquella, edificada 1000 años antes, no hay apenas diferencia. Sospechamos que la cultura de Egipto había tenido un desarrollo muy particular respecto al resto de las demás naciones mediterráneas. Para comprender este fenómeno es necesario volver de nuevo a lo que ha sido el definitivo punto de llegada de una primera fase de la civilización egipcia, las pirámides. Estamos entre el 2600 y el 2500 a.C. El abandono del constante culto a la naturaleza se traduce en una rigurosa elección racional que se expresa con la forma geométrica. El ignorado artífice del complejo funerario de Kefren imagina el templo funerario del faraón como una construcción sólida levantada cerca de la Esfinge. En su interior, las pilastras monolíticas de granito rojo de Asuán están colocadas una al lado de otra en una secuencia que tiene la abstracción de una demostración geométrica. Pero la geometría no significa frialdad para los egipcios, ni menos aún distanciamiento de la realidad, como demuestran las estatuas de este periodo, entre las que podemos reconocer a Raopte y a su mujer Nofret. El famosísimo escriba del Louvre. El conocido con el nombre del Anciano de Aldara, o bien los bajorrelieves policromados de la tumba de la necrópolis de Saqqara. El gusto con el cual son retratadas estas escenas demuestra cómo los egipcios amaron la vida. Creían firmemente en un más allá que mantenía todas las características y los aspectos de la existencia terrena.
A través del estudio de las estatuas del rey, podemos entender que en este periodo se asientan las bases de aquella teología regia que será la bisagra del ordenamiento social egipcio. Detrás de la cabeza de Kefren, el dios halcón, Horus, extiende sus alas para proteger y dar el soplo de la vida. Micerino, representado entre la diosa Hathor y la divinidad protectora de una de las 44 regiones de Egipto, afirma su dominio sobre todo el país. A más de 1200 años de distancia de las grandes pirámides, el concepto de realeza se expresa también a través de lo colosal. Las estatuas de Amenofis III, los llamados colosos de Menón, fueron erigidos en el llano occidental de Tebas para indicar la entrada al templo funerario de este rey, mientras que la gigantesca estatua de Ramsés II yace en el lugar donde fue encontrada, cerca de la antigua Menfis. Alrededor del siglo XIII a.C. se realiza la forma definitiva del mayor complejo de templos de Egipto, el templo de Karnak, cerca de Luxor, la antigua Tebas. Cuando los primeros visitantes lo vieron, este templo no era más que un gigantesco montón de ruinas. Ahora, después de decenios de estudio y de restauraciones, podemos tener una idea, aunque sea parcial, de su aspecto originario. Pero mucho queda aún por hacer. La expedición americana de Chicago House y la francesa dirigida por el profesor Lofrey se han instalado permanentemente en la zona. Los templos de Karnak fueron para la ciudad de Tebas lo que el Vaticano es para Roma. Los primeros templos se remontan a la 18ª dinastía y se fueron incrementando hasta formar un inmenso complejo donde no solamente se encontraban los recintos sagrados de Amón, Mut y Khonsu, sino también numerosos edificios administrativos con oficinas que se ocupaban de las propiedades de los templos. Mais aussi tout un ensemble d'administration, de bureaux qui s'occupaient des propriétés. Decíamos que es un gran complejo que sobrevivió hasta la época romana. Este conjunto importantísimo en la vida del antiguo Egipto se conoce desde hace muchísimo tiempo. Había sido descubierto ya por algunos viajeros del siglo XVIII. A partir del 1966, nosotros, la expedición francesa, hemos tratado de reemprender el estudio de estos monumentos con métodos más actuales y acaso más rigurosos que los empleados hasta ahora. Nuestros predecesores hicieron un trabajo notable. Gracias a ellos, el monumento ha sido salvado. La sala hipóstila, por ejemplo, no existiría. Se habría hundido ya sin la intervención de aquellos que nos han precedido, especialmente los señores Legren y Chevreil. Estos trabajos han contribuido a un mayor conocimiento de Karnak. Este templo que nosotros analizamos y restauramos, mientras intentamos descifrar los textos y la decoración de las paredes, ha influido en las costumbres del Egipto moderno, que en cierto modo sigue considerándolo un lugar sagrado. Los campesinos que habitan en estos contornos vienen en muchas ocasiones a recobrar un poco de su pasado. Están convencidos de que las mujeres, acercándose al lago y girando en torno al escarabajo sagrado, podrán vencer la esterilidad. Son muchos los que aún creen que este lugar está habitado por los espíritus. Es una creencia que se remonta a mucho tiempo atrás. Si se fijan,
verán que los rostros de las figuras han sido machacados a golpes de martillo. Ocurrió sobre todo en los inicios de la era cristiana, cuando se creía que todas estas representaciones de los antiguos dioses podrían reanimarse aún bajo la forma de demonios. Se réanimer sous forme de démons. Et c'est ce qui explique une partie de ces martelages que l'on voit de tous les côtés dans le temple. La continuidad entre el Egipto faraónico y el moderno se puede ver también en la danza popular, que se expresa con movimientos y ritmos del más antiguo arte egipcio. La misma continuidad que se observa en las actividades artesanales y en todo lo que se relaciona con la vida cotidiana. Estamos en Sheikh el Kurnal, una aldea situada en la parte occidental de Tebas y construida junto a la necrópolis. Este es el lugar de más búsqueda arqueológica de finales del primer decenio de nuestro siglo. Aquí, el italiano Benoni afronta la competencia de los habitantes de la aldea que desde siempre habían saqueado las tumbas. También el arqueólogo francés Marié logró ganarse la confianza de un jefe de aldea que lo condujo al fabuloso escondite de las momias reales, conservadas ahora en el Museo del Cairo, fundado por el mismo Marié. La necrópolis de Sheikh el Kurnal está formada por tumbas de altos funcionarios cuyas pinturas, entre las más bellas del antiguo Egipto, muestran escenas cotidianas que parecen desenvolverse en un clima de serena e intensa felicidad. Los campos dan abundantes cosechas. Las mesas están repletas de ricos manjares, asisten a los banquetes elegantes mujeres y abunda la danza y la música. Esta era la vida que el muerto abandona y que, perpetuada sobre las paredes de su tumba, continuaría en el más allá. Estas eran las creencias, aunque el traumatismo de la muerte insinúe a veces un atisbo de duda.
aflijas tu corazón. Llegará para ti el día del grito, pero el hombre al cual se le ha cerrado el corazón no oye ya su grito. Sus lamentaciones no salvan a nadie de la tumba. Pasa un día feliz y no te fatigues. Cerca de Sheikh el Kurnal, en una localidad llamada Asasif, un lugar que se creía que ya no podía dar nada nuevo, trabaja el arqueólogo austríaco Manfred Wittak, muy conocido por haber descubierto en la región del Delta restos de lo que podría ser la capital de los Hicsos, el misterioso pueblo oriental que dominó Egipto durante el segundo milenio. Ahora está excavando una tumba del siglo VII a.C. Esta es la zona donde la Universidad de Viena realiza excavaciones por encargo del Instituto Arqueológico de El Cairo. Nos encontramos en Asasif, una parte de la necrópolis de la antigua capital egipcia de Tebas. Ahora estamos en la tumba del gran chambelán de una divina sacerdotisa de Amón, de la 26ª dinastía, o sea, hacia el siglo VI a.C. Las divinas sacerdotisas de Amón eran el vértice de un estado dentro de un estado, por así decirlo. Se trataba, además, de princesas de sangre real que de ese modo sostenían en vida el vínculo de la casa reinante con ese dios. Aquí estaba un alto dignatario fiel a la casa del rey. Era un hombre que se llamaba Angkor y que se hizo una rápida carrera gracias a su habilidad. Descubrimos esta tumba hace cerca de 2 años. Hasta entonces se ignoraba por completo su existencia. Es una de las tumbas más grandes de toda la necrópolis tebana y yo pienso que su descubrimiento contribuirá a esclarecer puntos interesantes de la historia de la arquitectura funeraria. Las tumbas de la 26ª dinastía egipcia revelan numerosas tradiciones fúnebres de varios tipos a partir de la época arcaica. Preguntamos al profesor Wittak cuáles son los futuros proyectos de la expedición austríaca. Nuestros proyectos futuros son terminar las excavaciones y completar toda la documentación. Nuestro arquitecto continuará estudiando las otras grandes tumbas de la época saítica, mientras nosotros preferimos volver a la zona del Delta para reemprender las excavaciones de la antigua residencia de los Hicsos o de la antigua residencia de los Ramsés en el Delta. Subiendo por la orilla oriental de Tebas, una expedición de arqueólogos polacos se ocupa desde hace algunos años del estudio y restauración del templo funerario de la reina Sepsis. Las colosales estatuas que se apoyan en los pilares de este singular edificio muestran en sus rostros lo que en vano se buscaría en el interior del templo. Aquí, rostro y nombre de la reina fueron cuidadosamente borrados por su heredero, su sobrino Tutmosis III, al cual Hatshepsut había impedido reinar durante muchos años. Los arqueólogos consiguieron devolver al templo su aspecto, pero probablemente será imposible recrear el jardín, del cual con cuidado femenino se ocupaba la reina, haciendo traer a Tebas plantas raras de los más lejanos países.
Detrás de la montaña que domina el templo de Hatshepsut se abre el Valle de los Reyes. En él los faraones, en determinado periodo, hicieron excavar y copiar sus tumbas en la roca en un vano intento de salvarlas de los ladrones. Aquí, Lord Carnarvon, ayudado por el arqueólogo Carter, encontró en el año 22 la tumba intacta de Tutankamón. Carter lo cuenta así en sus escritos. Cuando la tapa del sarcófago estaba aún a medio levantar, sacamos uno a uno los lienzos de protección. Y cuando quitamos el último, se escapó de nuestros labios un grito maravillado. Tan espléndida era la visión que se presentó a nuestros ojos. La efigie de oro del joven rey niño, finamente tallada, apareció en el interior del sarcófago. Sobre la frente de la figura yacente del rey niño había dos emblemas delicadamente trabajados en un brillante taraceado. Eran la cobra y el buitre, símbolos del Alto y el Bajo Egipto. Pero acaso más conmovedor era en su humana simplicidad la sutil guirnalda de flores, último adiós de la reina niña, tan temprano viuda, ofrecida al esposo. Muchos años antes, Giovan Battista Benzoni había penetrado en la tumba, desgraciadamente ya violada, de Seti I, el padre del famosísimo Ramsés II. A lo largo de las paredes del corredor que en rápido descenso conducen a la cámara sepulcral, textos sacados del libro de los muertos aseguran al soberano la protección de las fórmulas mágicas contra los peligros del más allá, del cual, según la mentalidad egipcia, se daban todas las versiones posibles. Salud a vosotros, señores de la verdad, limpios de culpa, que existiréis hasta la eternidad, hasta el límite de lo infinito. Yo he llegado hasta vosotros. Yo soy un espíritu en mis manifestaciones. Yo tengo poder sobre mis fórmulas mágicas. Yo estoy entre los espíritus nobles. Dadme la oferta funeraria, el incienso, el óleo y toda cosa buena y pura, de lo cual vive el Dios en verdad eterno, en cada aspecto que yo quiera, navegando por encima y por debajo en el campo de los juncos. Yo soy los dos leones. Al final de la fórmula, el escriba anota: el que conoce este libro sobre la tierra saldrá del día con el aspecto que quiera y entrará en la residencia sin que sea detenido en su caminar. Si da pan y cerveza en gran cantidad de la que está sobre la mesa de oferta de Osiris, se dará a él cebada y espelta, y en consecuencia se sentirá vivo como cuando estaba sobre la tierra. Para acabar de decorar las tumbas reales del Valle de los Reyes, fue necesario abrir una cantera que muy pronto se convirtió en pueblo, donde vivieron más de 2 siglos los obreros y los artesanos con sus familias. Y justo en esta localidad, que se llama Deir Medina, continuaron a finales de 1917 las excavaciones del Instituto Francés de Arqueología Oriental, gracias al cual son conocidos preciosos documentos que ilustran la vida de esta comunidad obrera. Textos literarios, religiosos y mágicos, nóminas de salarios y registros con las anotaciones de las asistencias al trabajo. Sobre el flanco de la colina que domina la aldea, los habitantes habían excavado las propias tumbas, a menudo decoradas con escenas de temas religiosos, como esta de Selegem, servidor del lugar de la verdad, o sea, funcionario de la necrópolis. El tono de la composición es recogido, casi modesto, como si el propietario de la tumba se hubiese preocupado más que de otra cosa de demostrar a través de las precisiones de las escenas de ritual su propia devoción de fiel. Es quizá en este ambiente de gente modesta donde se advierte que en el Egipto de 1000 años antes de Cristo habían cambiado muchas cosas. En algunos papeles encontrados en Deir Medina se hallan siniestras alusiones a la presencia de extranjeros en Tebas. El orden se resquebraja
y los operarios de la necrópolis real reciben a menudo la paga y los víveres con meses de retraso. Se encuentran autos de procesamiento contra los violadores de tumbas. Han pasado 400 años desde la victoriosa campaña que había extendido como nunca hasta entonces el dominio de Egipto. Y casi 300 desde la victoria que Seti I hizo conmemorar en el muro que cercaba el templo de Karnak. Este es el muro de Seti I. Se encuentra en el exterior de la sala hipóstila. Fue construido cerca de 1300 años antes de Cristo entre Seti I y Ramsés II. Aquí vemos representadas escenas de la guerra que Seti I capitaneó en Palestina y en el Líbano durante el primer año de su reinado. Pueden ver aquí el principio de una inscripción, año 1 del rey del Alto y Bajo Egipto, Omen-Mehara, y el relato de sus campañas. En la parte superior de la imagen, justo en el lado izquierdo, pueden ver al rey en el Líbano dando orden de talar los cedros, cosa que los libaneses ya están haciendo. Aquí llevan los árboles para que los egipcios los transporten a Egipto, y tras el ángulo del muro, la imagen continúa con otras escenas de la guerra en el Líbano. Después, en el segundo registro, ¿qué es eso que está cerca de mí? Abajo, ahí abajo, vemos la batalla contra las poblaciones del desierto de Palestina y en el Sinaí, poblaciones que se llamaron los Siasiu o los Erusia, literalmente aquellos que viven en la arena y que pueden ver en una de sus fortalezas en una pequeña corriente de agua. El rey es el que guía su carruaje contra los Siasiu, mientras estos tratan de huir girando alrededor de la fortaleza, trepando, rechazando al enemigo. En el otro lado, la imagen continúa y vemos al rey victorioso que marcha hacia Egipto con los prisioneros. Están lejos también las victorias sobre los hititas. En el 1219 a.C., el hijo de Ramsés II, Merental, el faraón del tiempo de Moisés, había conseguido dominar una revuelta de los libios que habían llamado en su ayuda a los misteriosos pueblos del mar. El país está en crisis, faltan las certezas, se desmoronan los puntos de referencia. Dividido en dos, con dos capitales, Egipto cae pronto bajo el dominio extranjero. Primero será conquistado por los persas, después por Alejandro Magno, y a la muerte de este pasará a la familia griega de los Ptolomeo, de la cual Cleopatra será la última descendiente. Con la victoria de Augusto, Egipto desaparece como potencia política y se convierte en una colonia romana. A pesar del dominio de los pueblos extranjeros procedentes de otros puntos del Mediterráneo, Egipto permanece fiel a sí mismo. Egipto está en el Mediterráneo, forma parte de la cultura mediterránea. Egipto se puede encontrar, si se quiere, por todos los rincones del Mediterráneo, pero su experiencia no puede ser transferida fácilmente porque crece sobre sí misma. No es una experiencia de intercambio, sino de decantaciones, un estímulo, sea cual sea su origen, que continúa y es siempre racionalmente el mismo. De modo que el Egipto del nuevo imperio, después de todas las experiencias que pudo haber tenido, madura y recapacita sobre las antiguas experiencias que le enriquecen. Esto, en palabras vulgares, es simplemente lo que se llama una cultura clásica. Grecia ha hecho lo mismo. Durante siglos, la arena del desierto fue cubriendo los testimonios de esta civilización milenaria. Los arqueólogos han sacado a la luz los monumentos y los han salvado de las aguas. Han interpretado los textos, señalando muchas veces con geniales intuiciones la clave para comprender el antiguo Egipto. Pero el misterio permanece todavía.